infante, tipo 2 en el adulto, alopecia areata, típico y también enfermedad tiroidea. 7-8. Adrenaleucodistrofia, que generalmente es una patología rara, pero que también debemos tomar en cuenta. Y la sustitución suprarrenal, lo que estábamos hablando sobre la utilización de, la presencia, no la utilización, la presencia de tuberculosis. Es decir, va a ocupar un stand, van a ocupar un espacio. Vamos a leer la lista final. ¿Hay lista? No me he notado. No nos hemos notado. Ay, amor, lista. Ah, esa, yo pensé. Es que no he comido. Mi cortisol está bajo. Así que es importante tomar en cuenta la ocupación que puede haber en esta patología. Y esto, generalmente estas ocupaciones pueden traer disminución en la producción hormonal. Por ejemplo, una hemorragia, un trauma, una contusión renal podría asociarse a una contusión suprarrenal y traer problemas de ocupación y disminución en la producción de hormonas. Otro dato importante que debemos tomar en cuenta es la insuficiencia suprarrenal primaria, que puede ser congénita o por deficiencia enzimática. Es decir, si no se fabrica suficiente ACTH, podríamos traer consigo problemas de producción de cortisol, pero también puede haber algún problema enzimático en la producción de hormonas. Y dentro de las causas infrecuentes, resistencia al ACTH, entre otras como la amiloidosis y otras patologías que son rarísimas, así que prefiero no comentar. Causas más frecuentes de insuficiencia adrenal, entonces, vamos a tener una insuficiencia adrenal primaria, dependiente o independiente de ACTH. Independiente de ACTH. Y vamos a tener una insuficiencia adrenal secundaria, que esta va a ser dependiente de ACTH. Dentro de estas, adrenalitis autoinmune, es decir, la más frecuente es una patología autoinmune, y esto es muy frecuente en patologías poliglandulares. La adrenalitis infecciosa, como la que hemos mencionado recientemente, la micosis también se asocia a VIH y demás, así que tienen íntima relación estas tres. Un paciente con SIDA podrá tener tuberculosis, más frecuente que sí. Un paciente con SIDA podrá tener micosis también, ¿no? Así que hay que ir relacionando todo eso. Dentro de los problemas congénitos también hay diferentes patologías congénitas como hiperplasia suprarrenal y demás. La adrenalectomía bilateral que trae consigo un síndrome de Nelson, la infiltración tumoral, es decir, una presentación de un tumor que no siempre va a ser hipersecretor de cortisol o de las otras hormonas, sino que también puede traer consigo alteraciones propias de ocupación nada más y no de secreción hormonal, lo que va a traer consigo disminución en la producción de las hormonas suprarrenales, inducida por drogas, dentro de ellas el ketoconazol, por ejemplo. A dosis altas, aparte de provocar hepatotoxicidad, podría también traer consigo alteraciones en la producción de cortisol propiamente. Dentro de la insuficiencia adrenal secundaria encontramos lo que ya hemos ido avanzando, que son generalmente tumores centrales. No se olviden. Supresión del eje hipoficiario por glucocorticoides, como hemos mencionado, todo el eje se cae, el eje tarda en recuperarse. Miren el tiempo que podría tardar el eje en recuperarse. Es flojo el eje corticótico, es uno de los más lentos en recuperar, así que miren cómo podría llegar a ser una desescalada de glucocorticoides. Es terrible, así que hay que tomar eso en cuenta y manejar los glucocorticoides con pinzas. Es un excelente medicamento. Le das corticoide a cualquier cosa y está mejor. Pero no se olviden de suelo. Lesión del hipotálamo o de la hipófisis, eso ya hemos mencionado, que pueden ser diferentes patologías que nos van a traer consigo una insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria, ¿no? No se olviden del eje. Ya estoy hablando mal. Cansado. ¿Cuántas dosis de glucocorticoides debería recibir un paciente para considerar la desescalada del tratamiento? Desde 5.
de 5 miligramos. Eso me lleva a preguntar cuánto es la dosis de corticoides en un paciente normal. Porque hay dosis inmunosupresora que, por ejemplo, deberían utilizar en un paciente que tiene artritis reumatoidea y dosis de sustitución hormonal de cortisol. ¿Qué dice? Reumato ya me va. 15 a 20 centímetros. ¿Cuánto es la dosis normal? Lo que yo les aconsejo es que utilicen el medicamento por excelencia más utilizado vía oral y luego buscan las equivalencias. ¿Qué dice? Ya has despertado. ¿Sí? ¿La de atrás? ¿Qué dice? ¿Prednisona? ¿Cuál es la dosis de la prednisona? Inmunosupresora. Vamos, ya me voy a llevar un mato. No suprimen ni a un gato. ¿Qué dice? ¿Quién da más, quién da menos? 15 a 20 creo que es. Ay, nada. Tarea para la casa. 15 a 20. Tal vez lo diga. ¿Me querías decir algo? Tal vez lo diga, tal vez esté en la diapositiva, pero es importante saber eso y buscar las equivalencias. Con chanchullo, quien sea. Yo he dicho 5 a 10, pero No te he escuchado, deberías decir más fuerte. sí, es que quería confirmar mi conocimiento. 5 a 10 miligramos de prednisona. Por lo tanto, Flavia, tú buscas las equivalencias. Ese 5 a 10 de prednisona, ¿cuánto de hidrocortisona saldrá? ¿Cuánto de dexametasona saldrá? Eso sería. Esa es la dosis de sustitución, pero no es la de inmunosupresión. La dosis de inmunosupresión es 1 miligramo por kilogramo. Si pesan 70 miligramos de prednisona. ¿Sí? Así que esas serían las dosis que deberíamos manejar. Así que si tú pesas 70 y te doy dosis de inmunosupresión por largo tiempo, iré bajando de poco. Primero bajaré a 40, iré bajando a 20, iré bajando a 10, es un largo camino, 18 meses. No digo que vayas a desescalar en 18 meses, pero la probable desescalada tal vez te vaya a durar ese tiempo si es que estás manejando por largo tiempo. Así que dosis sustitutiva, dosis inmunosupresora. No se olviden, buscan los equivalentes, es muy sencillo. Hay aplicaciones incluso de cómo convertir glucocorticoides, ¿no? ¿Sí? Entonces, dependiente de la etiología y la duración, va a ser primaria, destrucción de la corteza suprarrenal, y secundaria, incapacidad de la CRH o ACTH de producir, es decir, dependiente o independiente. Cuando veo un paciente con insuficiencia suprarrenal aguda, que es lo que estaba comentando aquí Daniel, debemos ver las manifestaciones clínicas. Y una insuficiencia suprarrenal aguda es sinónimo de, esta es una imagen de Terminator, ¿sí? Muerte. Insuficiencia suprarrenal aguda, sinónimo de muerte, ¿sí? Va a haber hipotensión, agitación, confusión, choque, dolor abdominal, fiebre, puede haber hiponatremia, hipoglucemia, hipercalemia, eosinofilia, también puede haber leve uremia y demás. Así que tenemos que buscar todo eso y es peligro, atención, este coche está retrocediendo. Tienen que aplicar glucocorticoides rápidamente y van a poder rescatar al paciente de forma más sencilla. Y habíamos dicho que un paciente con hiperaldosteronismo no tiene ganas de consumir sal, como ustedes que todos me han hecho las papas, ¿no, Flavia? En cambio, los pacientes con insuficiencia suprarrenal han probado este jugo de pepino, no el pepino, el jugo de pepino. Tarea para la casa. No lo recomiendo. Vayan al supermercado, cómprense un enlatado de pepino y tómense así el enlatado. No van a venir a clase. No lo recomiendo, 0 de 10. Es terrible, es horrible. El pepino será delicioso, pero el jugo es... Estos pacientes que
Bien. Algo importante que deben saber es que los pacientes con insuficiencia suprarrenal crónica desean locamente este jugo. Por eso les digo, cuando tengan Qué rico. un sorbito de este jugo, prueben y van a determinar cómo es un paciente con insuficiencia suprarrenal. No lo recomiendo. Ese paciente necesita sal, quiere sal como loco. ¿Sí? Así que es importante que tomen en cuenta eso. Malestar, fatiga, anorexia, pérdida de peso, dolor de espalda, dolor articular, solo viene el producente a leer, antojo de sal, hiponatremia, hipoglucemia, hipercalemia, casi lo mismo que insuficiencia suprarrenal. Pero en este paciente no es tan brusco y la avidez o la necesidad de consumir sal no es tan potente como en un paciente agudo, es decir, perdón, en un agudo no es tan potente como en un paciente crónico. El paciente crónico necesita sal, quiere sal, te van a contestar que sí. ¿Sí? En este paciente no va a haber tanta necesidad de dar el glucocorticoide, puedes ir con un poquito más de carga. ¿De qué se ríen? Diagnóstico. Medimos el cortisol. ¿Cómo va a estar el cortisol? ¿Qué dices? ¿Cómo va a estar el cortisol? El que está detrás de Lila. Bajo. El cortisol va a estar bajo. Puede descartarse si hay valores de arriba de 524, pero eso también depende del valor. Hoy creo que tuvimos la oportunidad de ver el valor en clase, los valores referenciales. ¿Quiénes pasaron hoy día conmigo? Les mostré valores referenciales de la glándula tiroides. Sí, no me digas que sí, les mostraban, ¿no? ¿Y han visto la diferencia que había con la caja, con el valor referencial del laboratorio externo? Había demasiada diferencia. ¿Por qué? Porque estaba medido de diferente forma también. Lo mismo pasa con eso. Si tengo una medición diferente, esto no me va a servir. ¿Sí? Pero si está mayor a 524, definitivamente no es insuficiencia suprarrenal. Y si está menos de 83, muy probablemente tenga insuficiencia suprarrenal. Pero ¿qué le voy a pedir? Imagínense que hago una prueba de supresión con dexametasona. ¿Me servirá? No me va a servir. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué no me va a servir? Allá atrás, la que está con chupita verde, creo, olivo. Supuestamente tienes insuficiencia suprarrenal, te doy dexametasona. ¿Habrá alguna diferencia? No. No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿Qué dices, Juan? La dexametasona, el cortisol, bueno, todos los valores bajan, tiene una insuficiencia suprarrenal. Ya están bajos. Están bajos. Es decir, no me sirve. Un falso negativo. ¿Sí? ¿Qué haríamos? ¿Qué le pediríamos? Un cortisol con ayunas, un cortisol Libre. nocturno, y ahí veríamos realmente si hay insuficiencia suprarrenal. Y también calcularíamos la ACTH, que es de vital importancia. Y miren, pacientes sépticos probablemente tengan alteración de las suprarrenales, pacientes con metástasis, pacientes con hemorragia, y las pruebas de cortisol más ACTH también son importantes. Es decir, ahora vamos a decir esto: si yo tengo ACTH endovenoso y les aplico y ustedes tienen insuficiencia suprarrenal, ¿qué es lo que va a pasar con el cortisol? Estás durmiendo. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo era? Están durmiendo. ¿Vos te las manos? ¿Cómo? Va a continuar bajo. Va a continuar bajo. Excelente, entonces estamos jugando también con una retroalimentación. ¿De qué tipo? En este caso, estoy dando como si fuera una patología y no está respondiendo. No se olviden la jerarquía. ¿Sí? Eso es importante. Excelente, eso es lo que se está haciendo aquí. Bien, Marcelo. Entonces, para poder diferenciar una insuficiencia suprarrenal aguda de crónica, solamente sería por lo que el paciente desea consumir sal o por Y la forma de presentación. Por ejemplo, yo te voy a decir, ayer
Si te has dado cuenta, los síntomas y signos son los mismos, pero en uno es más agudo y en otro es más largo. Nada más. Y la sal es un dato importantísimo. Tratamiento: si tengo insuficiencia suprarrenal gracias a un déficit de cortisol, ¿qué le vamos a dar? Tú también te estás comiendo. ¿Qué le vamos a dar? Hidrocortisol. Cortisol. ¿Cuántas clases nos faltan de estas? ¿De materia? 3. 2 más, ¿no? 2 más. 2. ¿Es martillo para ustedes y martillo para mí también? Darle glucocorticoides. Sí, si le falta glucocorticoides, le doy glucocorticoides. ¿A dosis? ¿Qué dosis, Flavia? Según la prednisona. A ver cuántos nos toca de hidrocortisona. ¿O qué glucocorticoide quisieran? No, pero la prednisona ya sabrá una dosis. ¿Otra dexametasona? Vamos a hacer el cálculo. Metilprednisolona. Vamos a dar 5 de prednisona. Y vamos a ver cuánto de dexametasona. Equivale a 0.8 miligramos de dexametasona. ¿Se dan cuenta? ¿En cuánto aplican cuando tienen faringitis de dexametasona? 8 miligramos. ¿Se ubican? ¿A qué nos estamos refiriendo? Le estamos dando glucocorticoides como tostaban, un montón, en dosis inmunosupresoras. Casi. ¿No? Perfecto. Entonces, ¿qué es esto? Un algoritmo de manejo. Sospecha de insuficiencia suprarrenal, mido cortisol y ACTH. El tratamiento debe ser inmediato. Ya he solicitado al laboratorio, prefiero pasar hidrocortisona si estoy sospechando de insuficiencia suprarrenal. Tú ya estás viendo como un ojo, ¿no? Qué terrible, che. Ay, ¿verdad? Soporte hidroelectrolítico. Otro receso. Es importante. Si tengo insuficiencia suprarrenal y la aldosterona también está deficitaria, ¿cómo estará el sodio? Bajo. Por eso tengo ganas de sal. ¿Sí? Y glucocorticoides a altas dosis. Tratamiento de la causa desencadenante, se estabiliza y ya recién comienzo a buscar la causa. Así que lo primero, si están sospechando, es como en la hipoglucemia. Les vale madre si te provocan hiperglucemia. Es mejor salvarles la vida que estar esperando, ay, si le produce hiperglucemia. No. Lo mismo con el glucocorticoide. Con el glucocorticoide le pueden salvar la vida, así que hay que tomar muy en cuenta todo eso. No se olviden los ritmos de manejo. Tratamiento. Ya están mirando ahí, nos falta media hora por ahí. ¿Quién debe chiste? Kevin se ha ido porque estaba mal. Sí, ¿no? Estaba mal. Ustedes han podido escuchar antes. Era que le dé dexametasona, Doc. Fuerte, fuerte. Ya lo hizo reír, Doc, ya está perdonado. Sí, ¿Qué es eso? Habían 7 más. El de morado. Charlie es el No sé, yo no sé nada. Aquí está la dosis de prednisona. Insuficiencia suprarrenal crónica. Entonces, en la aguda tenemos que ser agresivos con el tratamiento. En la crónica podemos ir un poquito más lento, con calma, no de golpe, ir calmadamente, pero hay que sustituir o suplementar los glucocorticoides para que vayan de mejor forma. Sustitución fisiológica de los esteroides,
dosis única o divididas, mejor si es única. ¿Y a qué hora le darían el glucocorticoide? En la mañana. ¿Por qué? Por tu sueño. No deja dormir. Acabo de reconocer esa voz. Ni que fuera la clase de... Era ella. No lo sé dormir. ¿Cuánto ofrece? Depende, Doc. ¿Va a haber banco o no? Era ella. Entonces, ¿por qué en la mañana? ¿Por qué doy en la mañana? ¿Qué dice la de Gustavo? ¿Qué dice? ¿Por qué daríamos en la mañana? ¿Por qué Flavio quiere dar en la mañana? ¿Tendrá razón? ¿Será real? ¿Es fisiológico? Yo le creo, Doc. Es que sea fisiológico. Charlie. El que está detrás. ¿Cuál es tu nombre, perdón? El que está detrás de Charlie. Lucas. Dime, Lucas, ¿por qué daríamos en la mañana el glucocorticoide? ¿Cómo está su cortisol en la mañana de ustedes? Justamente por eso. Bajo. Todo el día está bajo. Oye, tantos Entonces, prednisona, la dosis habitual es de 5 a 7.5. A veces molesta ver a neurocirujanos que cuando operan a los pacientes de adenopófisis, extirpan la adenopófisis y les están dando más o menos 80 miligramos de hidrocortisona. En prednisona, digamos 20, 30 miligramos de prednisona. ¿Tendrá sentido? ¿Por qué hacemos esto? ¿Sí? ¿Me entienden? Es decir, no necesitamos más que suplir lo que ya falta, nada más. Así que las dosis de la prednisona no se olviden de sus equivalentes. Ver la sal en los alimentos es en una de las pocas patologías que vamos a decir coma toda la sal. ¿Sí? Y fludrocortisona. Había una pregunta de examen sobre hidrocortisona. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué dices? La de blanco. ¿Qué pregunta había de hidrocortisona en el examen? ¿Te acuerdas? Ahí están haciendo qué, ¿ya? Ya se han olvidado, una semana pasó y ya se han olvidado. ¿Qué ¿Qué glucocorticoide tiene efecto? Glucocorticoide y mineralocorticoide. La hidrocortisona era la respuesta. Entonces, aquí en Bolivia, lamentablemente, hace 1 año y medio, no había hidrocortisona oral. Si tengo un paciente insuficiente suprarrenal mixto, no le voy a estar pinchando hidrocortisona todo el tiempo. ¿Qué hago? Mezclo un glucocorticoide que no tiene mineralocorticoide, como la prednisona, que es el medicamento oral más sencillo de utilizar, y utilizo un mineralocorticoide como la fludrocortisona. Y combinado tengo el mismo efecto. Lamentablemente la fludrocortisona tampoco es sencilla de conseguir. Y ahora que no hay dólares, por esos hijos de Springfield de nuestros gobernantes, no hay dólares. ¿No acaso manejamos dólares nosotros? Nosotros no podemos, no necesitamos importar medicamentos con dólares, como ya nos importamos. No hay fludrocortisona. Felicidades. Muchos bolivianos. Garantizar la dosis adecuada. Educación del paciente, obligación del glucocorticoide. ¿A qué me refiero con esa educación del paciente? Deben indicar al paciente que va a recibir glucocorticoide sustitutivo de por vida, que es de por vida. Y si se quita el medicamento, el paciente se va a morir. No es como una receta de un resfrío que nos va a durar 7 días. Esto es eternamente. Si falla, sobre todo unos días, nos va a provocar insuficiencia suprarrenal aguda, que es sinónimo de muerte. ¿Sí? Así que debo enseñarle al paciente de que debe tomar continuamente el medicamento.
Dosis diarias en casos de estrés se puede duplicar en fiebre, náuseas, diarrea, incluso llegar a dosis máximas de hidrocortisona. Y evaluar para asegurar la posología adecuada. Nosotros tenemos que tener la certeza de que realmente está tomando. Cosa difícil, pero debemos buscar eso. Deficiencia de los mineralocorticoides. Si en un hiperaldosteronismo estaba elevada la presión, ¿cómo estará en un hipoaldosteronismo? Baja, disminuido. Puede asociarse a diabetes, nefropatía y demás cosas. Dentro de las manifestaciones clínicas, hipercalemia, hiponatremia, alcalosis metabólica y sobre todo lo que vemos. ¿Por qué alcalosis metabólica? ¿Cómo estaría el potasio entonces? Cuando tengan potasio elevado, tienen alcalosis. A ver si juegan con... No juegan. A ver si ven eso en los hospitales. Si ven un paciente hipercalémico, traten de solicitarle una gasometría, más de que sea renal o un paciente con CAR, ¿no? Si tiene CAR, prefieren evitar eso porque probablemente le salga acidosis metabólica más que alcalosis, ¿sí? Pero siempre se asocia la hipercalemia con alcalosis metabólica. Tratamiento: sustitución de sodio, debemos darle sodio. Se puede dar fludrocortisona como mineralocorticoide. ¿Sí? Eso es para ustedes hoy. Totitos están con ojeras. Maravilla. Viendo como un ojo. No, Doc, hasta ahí nomás. Médula suprarrenal. Doc, ya es hora. No, en serio, tenemos que seguir avanzando. Faltan 25 minutos. 20. Tenemos 5. ¿Alguna pregunta 15. sobre corteza suprarrenal? ¿No? ¿Alguien puede hacer un pequeño resumen sobre todo lo que hemos avanzado? Dani, ¿por qué te ríes? Álvaro, ¿no? Va a ser una hora. Bien, médula suprarrenal. Yo les aconsejo que sigamos avanzando, así tenemos chance de hablar de diabetes, por lo menos en 2 clases o 3, porque creo que es un tema que deben salir sabiendo. Probablemente se puedan olvidar algunas cosas de suprarrenales y demás, pero de diabetes deben saber bien. Y no soy yo si no saben diabetes, así que tienen que estudiar diabetes. Seguramente que es el tema que más ven en práctica, ¿no? O que más ven. ¿No? Sí, hay hartos pacientes con diabetes. A ver, todos con diabetes. ¿Cuántos diabéticos habrá? Bien, médula suprarrenal. Resistencia a la insulina, ¿no? La parte interna de la glándula suprarrenal. La parte media interna de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Esta parte también es importante y también está aquí. ¿Qué se está riendo? Entonces, esta parte central, pero como habíamos mencionado, también está en íntima relación con las capas de la corteza. ¿Por qué se caracterizan de diferente forma? Porque estas son de color marrón con cromo, como ven en la imagen. Bien. Es importante también de que muchas de estas células migran a la parte nerviosa de algunos lugares, es decir, a la parte de los paraganglios, y también es ahí donde se producen estas sustancias. No solamente por lo tanto se fabrican estas hormonas en estos lugares, por ejemplo la dopamina. Mayor acumulación de células cromafines fuera de la médula celular. Es mejor reír que dormirse, Doc. Se localiza cerca del área mesentérica inferior, por lo tanto es allí también donde podría haber hiperproducción de estas hormonas y debemos tomar eso en cuenta, muy en cuenta. Dentro de las catecolaminas, ahorita
Dentro de estas catecolaminas se encuentran, por ejemplo, la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina, que son sustancias que se fabrican en la médula suprarrenal y que son íntimamente importantes, sobre todo para el aparato cardiovascular, como contrarregular la dopamina, contrarreguladora del efecto hormonal. La dopamina también en qué momentos se secreta, en momentos de estrés, en momentos de tranquilidad, De felicidad. Felicidad. felicidad, ¿verdad? Es una A ver, de recompensa, ¿no? Digamos, juegas videojuegos, haces algo que te, algún vicio y te genera dopamina. y a ver si me explican la siguiente clase. ¿Mm? Si una mujer está dando de lactar, ¿cómo está la mujer? Y si su inhibidora está en relación a lo que dicen que es de tranquilidad, de desestrés y demás, y es la contrarreguladora de la prolactina, ¿qué pasa? A ver, espero respuesta. Se bloquea. Pero ¿se bloqueará? A ver si investigan eso. ¿Ya? Adrenalina se sintetiza y almacena en la médula suprarrenal y es la única de las hormonas que solo específicamente se fabrica. La noradrenalina se sintetiza y almacena en la médula suprarrenal y también en los nervios simpáticos periféricos. En cambio, la dopamina es un precursor de noradrenalina. Antes que nada, la dopamina es precursor de ambos, ¿sí? Así que estas están a base de dopamina, solo que su grupo catecol varía en unos y en otros. Y se encuentra en la médula suprarrenal y también en el hipotálamo y en el sistema, en los nervios simpáticos, ¿sí? Así que esa puede también ser una pregunta importante. Las catecolaminas participan en muchos procesos vasculares y metabólicos. Es importante mencionar que, por ejemplo, si tengo en este momento una parada cardíaca, ¿qué medicamento me podrían administrar en relación a todo eso? ¿Adrenalina o noradrenalina? Adrena. ¿Dopamina? ¿Glutamina? ¿Por qué adrenalina? ¿Dónde administraría la adrenalina? ¿Ah? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, por lo tanto deberíamos determinar con precisión en qué receptores actúan. Oye, no paras de reír. Todos los receptores aumenta de la velocidad de conducción cardíaca, por lo tanto actúa a nivel del sistema de conducción del corazón y todos estos receptores son específicos. Por lo tanto hay receptores alfa. Si les digo receptores alfa, ¿qué lugares me dicen? Si les digo receptores beta, ¿dónde están esos receptores? Si les digo dónde están los receptores dopa, ¿sí? Así que es importante recordar de todo esto. Esto es fisiología. Receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, 2, 3, D1 y 2. Alfa 1, ¿dónde se encuentran? Son postsinápticos y median la contracción vascular. Por lo tanto, si yo administro un agonista alfa 1, ¿dónde actúa? ¿Qué me provoca? ¿Qué dice? ¿Cuál es tu nombre? Sí, Jonathan. ¿Qué dice? Si yo te doy un agonista alfa 1, ¿qué te produciría? Presión alta. Un poquito antes de la presión. Básico. Y si te doy un antagonista del alfa 1, Aceleración. por lo tanto, determinar el tipo de receptor. Si les doy beta bloqueantes, como cuál, ¿conocen algún beta bloqueante que han llevado en hipertiroidismo? ¿Algún beta bloqueante que utilicen en hipertiroidismo? Propanolol es un beta bloqueante, actúa sobre los receptores beta. Si les digo que está bloqueando un receptor beta, ¿qué estoy provocando? El receptor beta 1 lo que hace es permitir que aumente la frecuencia cardíaca, la contractilidad y demás. Si bloqueo ese receptor, va a haber una disminución de esa frecuencia, ¿sí?
imagínense que su compañero le doy beta bloqueante y él no tiene ninguna patología. ¿Cómo va a estar la frecuencia? Bajísima. Se va a parar, se va a marear y se va a caer. ¿Sí? Así que es esa relación que debemos tener con estos receptores. Y los alfa 2, localizados en terminaciones nerviosas presinápticas que inhiben la liberación de noradrenalina, es decir, actúan a diferentes lugares y van a provocar generalmente hipotensión. Los beta 1 y beta 2 generalmente se encuentran en el corazón provocando efectos inotrópicos, un efecto inotrópico y cronotrópico. Al decir esto, ¿qué estamos diciendo? Eso me lleva a recordarles qué significa en cardiología varnotropismo, cronotropismo, inotropismo y cronotropismo. ¿Se acuerdan? Excitabilidad y demás. Para la siguiente clase, esta tarea quiero también. Pero me van a hacer esa tarea. Es que deberíamos buscar todo lo que les pido. Y así aprendemos. A ver si me dicen que es varnotropismo, inotropismo, cronotropismo y dromotropismo. ¿Sí? ¿Nos recordamos, Juan, o no? ¿Te acuerdas? Cronotropismo creo que es la frecuencia cardíaca. Ya. Y el ionotropismo es la fuerza de contracción. Ya. Estamos por ahí, así que el siguiente miércoles con certeza vamos a responder. ¿Sí? Perfecto. Beta 3 regula el gasto energético y lipólisis. Algunos fármacos podemos utilizar ahí, probablemente podríamos provocar lipólisis. O la cetoacidosis diabética tendrá que ver algo con los receptores beta 3. Dopa 1 en vasos cerebrales, renales, mesentéricos y coronarios y provocan principalmente vasodilatación. Por lo tanto, si doy un agonista dopa 1, voy a provocar dilatación. Entonces, si tengo un problema de contracción en los vasos cardíacos, le daré un dopa 1. Así que estos receptores son vitales que vayamos recordándolos. Y dopa 2 presináptico se localiza junto a terminales nerviosas simpáticas, ganglios, entre otros. Están viendo. Entonces, este es un pequeño resumen. No sé si logran ver o quieren que apague la luz. Solo para este cuadro. Solo para este cuadro. No, mis bastones. Los bastones que ven. ¿Blanco y negro o colores? ¿Y los conos? Colores, luz del día. ¿De qué bastones estarán hablando por ahí? Alfa 1 entonces se encuentran en estos lugares, ¿sí? Principalmente músculo lisovascular, que es lo importante, y las acciones principalmente vasoconstricción. Entonces para la siguiente clase deben decirme qué es inotropismo, varnotropismo, dromotropismo y cronotropismo. Principalmente esos cuatro. ¿Por qué hay más? El alfa 2 en receptores postsinápticos, ¿sí? Principalmente vasoconstricción también. El beta 1 se encuentra definitivamente en el corazón, por lo tanto estos medicamentos que actúan sobre estos receptores van a disminuir o aumentar la frecuencia del corazón. Los beta 2, músculo liso bronquial. Daré beta bloqueantes en estos pacientes. ¿De qué me servirán? O daré agonistas beta. Aerosoles. ¿Quiénes? En un paciente asmático, ¿cómo está el bronquio? Contraído. Si le doy estos medicamentos, Broncodilatación. ¿sí? Beta 3, adipocitos, lipólisis de 1, músculo lisovascular, terminación sináptica y demás. ¿Sí? Catecolaminas. Las catecolaminas se sintetizan a partir de la tirosina, por lo tanto, primero es tirosina, luego dopamina, luego noradrenalina. La tirosina procede de los alimentos ingeridos, como la fenilalanina en el hígado, por lo tanto, ¿qué pasará en pacientes que no comen carne? ¿Tendrán tirosina suficiente? No sé, doc. ¿Qué pasará con los veganos o con los no
No es suplemento. Hay suplementos. No saben. Pero estamos hablando de las personas que no comen carne. No quiero decir que vaya en contra de ellos, pero muchos de esos pacientes se levantan de golpe Y se desmayan. y se caen. ¿Por qué? Como la Porque área del colegio. no tienen suficiente adrenalina o noradrenalina. Sí, así que ese es un pequeño detalle que debemos tomar en cuenta. Por lo tanto, si es que nosotros somos veganos o vegetarianos, deberíamos tomar eso en cuenta y tratar de consumir algún suplemento en ese sentido. ¿Sí? Pero en general, se les sugiere que coman carne, pero no se les puede obligar. Si les obligo, me tumores gritan. secretores de catecolaminas. ¿Cuál es el tumor secretor de catecolamina por excelencia? Feocromocitoma. ¿Sí? Entonces, un feocromocitoma, ¿por qué se caracterizaría? Estás durmiendo. Todos. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Segregan mucha adrenalina. Mucha adrenalina. Si tengo mucha adrenalina, ¿cómo va a estar el paciente? ¿Cómo está la presión? Elevada. La presión está elevada, refractaria y no mejora. ¿Qué diferencia encontrarías entre un feocromocitoma? ¿Cómo hallarían, a ver, escuchen esta pregunta, ¿cómo diferenciarían? Hemos dicho que el hiperaldosteronismo está asociado a también hipertensión refractaria. Y un feocromocitoma. ¿Cómo diferenciarían? ¿Qué harían? A ver, piensen. ¿Cómo, doctor? Votar. Ver si hay hipocalemia o está normal. Dime en uno y en otro, vamos. Habría hipocalemia hipercalemia en la insuficiencia. ¿Escuchaste? Estamos hablando de hiperaldosteronismo y feocromocitoma. Ambos tienen hipertensión. ¿Estás bien con potasio? ¿Cómo estaría el potasio? Estaría disminuido el potasio en el hiperaldosteronismo. Estaría disminuido. ¿Y en el feocromocitoma? Estaría normal. Normal. Un detalle importante. Otro detalle. Así es. No mejora con nada. En cambio, en el hiperaldosteronismo podrías darle algún medicamento como cuál que provoque que disminuya la producción de aldosterona. Entonces le podría dar un antagonista de la aldosterona. ¿Qué antagonista conoce? Se ven insuficientes cardíacos, hepatopatatas y demás. ¿Qué dijiste? Espironolactona. Con eso ya mejoraría. El paciente con mejoraría. ¿Captan la idea? ¿Cómo tienen que empezar a analizar todo? Excelente, muy bien. El tejido medular normal, adrenalina supone un 80% de catecolaminas liberadas. ¿Sí? Un 80% de catecolaminas. El resto, los nervios y demás, provocan enfermedad. Semivida biológica muy leve, es decir, cuando digamos tenemos asma y no hay donde pincharle, se le pincha donde sea la adrenalina, ¿no? Donde sea, por cierto, puedo provocar necrosis en el tejido, pero le salvamos la vida. Esa adrenalina me va a durar muy poco, ¿sí? Y es a 100 segundos. Concentraciones plasmáticas de catecolaminas varían en gran medida y el 90% de catecolaminas liberadas se recupera localmente por las terminaciones nerviosas. Es decir, si no se utiliza, se van volviendo a tratar. Y esto es el resumen de la producción de catecolaminas: tirosina, dopamina, noradrenalina y adrenalina, según estas sustancias que van a venir. ¿De qué es el ácido ascórbico? Ha servido para la producción de noradrenalina. Mira. Feocromocitoma y paraganglioma es la producción de o secreción alterada, elevada de catecolaminas, principalmente la adrenalina, y el paraganglioma es lo mismo, solo que en otro lugar. Este es en la médula suprarrenal específicamente,
Y el paraganglioma es en tumores secretores originados en ganglios simpáticos, porque sabemos que un pequeño porcentaje se fabrica a estos niveles. Por lo tanto, no siempre voy a encontrar un problema propio de la glándula suprarrenal, sino puede ser un paraganglioma. Esta es la diferencia. Esta es una glándula suprarrenal normal y este es un feocromocitoma con un tumor que se encuentra a nivel de la médula suprarrenal propiamente. ¿Sí? Hay gran diferencia. Entonces, para confirmar este diagnóstico, ¿qué les solicitaría? Otro momento. Como contraste. Muy importante. ¿Listo? Glándulas suprarrenales. ¿Qué? Doc Horacio. ¿Listo? Epidemiología son muy frecuentes, gracias a Dios, 2 a 8 casos por millón de personas, 10% son malignos, no siempre estos son benignos, hay un pequeño porcentaje de malignidad, 30% tienen antecedentes familiares y la relación rara vez en endocrinología 1 a 1. Patología genética, 30% de mutaciones genéticas es importante tomar eso en cuenta y cada vez va aumentando. Y vamos a quedar aquí. Gracias. Ya,